Entérate, acontecer electoral a la semana. Hola, bienvenidos a Entérate este lunes 12 de marzo del año 2018. Como cada semana, los saluda Adriana Montiel. Hoy estamos a 110 días de la jornada electoral del 1 de julio y a 18 días del inicio de las campañas electorales. Precisamente previo a las campañas, este domingo comenzó el periodo para que partidos e independientes soliciten el registro de sus candidaturas a nivel federal. Por supuesto que hablaremos de esto, pero antes saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información. ¿Qué tal, Adriana? Como cada lunes, les damos la bienvenida a Entérate con la información más relevante del quehacer electoral nacional que, como bien comentas, a 18 días del inicio de las campañas, las actividades de los actores políticos y de la organización de las elecciones se intensifican, y es que por el lado de la autoridad electoral, el miércoles pasado inició la capacitación de funcionarias y funcionarios de casilla. También hablaremos de esto más adelante. Por ahora, estas son las noticias. Inicia INE visitas y capacitación a las personas que resultaron sorteadas y que podrán participar como funcionarias de casilla en las elecciones del 1 de julio. Inicia periodo de solicitud de registro de candidaturas federales. Solicitan registro Ricardo Anaya y Margarita Zavala para la presidencia. Conmemora INE el Día Internacional de la Mujer con la presentación de estudios sobre violencia política y el arranque de una campaña institucional para promover la igualdad y la no discriminación en ambientes laborales. Realizará Instituto Nacional Electoral una fiscalización exhaustiva y profunda de campañas. Aprueba Comisión de Fiscalización dictámenes de la fiscalización de ingresos y gastos de aspirantes a candidaturas independientes al Senado. Coinciden consejeras del INE que la democracia se construye con participación activa, vigilancia y exigencia en el cierre de la 39ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Participa consejero presidente del INE en ceremonia de presentación del programa conmemorativo por los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. El miércoles 7 de marzo el INE comenzó con los trabajos de capacitación electoral, con lo cual inició las visitas a las 11.694.618 personas que nacieron en febrero y marzo y que resultaron sorteadas en todo el país. Durante esta primera etapa se llevará a cabo la entrega-recepción de las cartas de notificación a las y los ciudadanos en sus domicilios por parte de las y los capacitadores asistentes electorales, así como los recorridos para ubicar las mesas directivas de casilla. La primera etapa de capacitación se trata de sensibilizar a las personas sorteadas, además de promover el voto entre la ciudadanía. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se dirigió a los ciudadanos insaculados que serán visitados. En el INE pedimos que le abras la puerta a nuestros capacitadores que a partir del 7 de marzo próximo recorrerán todo el país para buscar a las y los ciudadanos que van a ser los garantes de la transparencia y la certeza al recibir y contar los votos de sus vecinos este próximo 1 de julio. Infórmate y vota libre. Al presentar el informe sobre el proceso de insaculación de las y los ciudadanos que están siendo ya invitados a participar como funcionarias y funcionarios de casilla el próximo 1 de julio, en Comisión de Capacitación y Organización Electoral, el director ejecutivo del INE, Roberto Heicher Cardiel, explicó que fueron sorteadas 11.694.618 personas, de las cuales 51.72% son mujeres y 48.28% son hombres. Destacó que casi el 40% se trata de personas de 18 a 34 años. Cabe destacar que sumados los números entre los 18 y los 34 años de edad, tenemos un poco más del 40% de la ciudadanía que estaremos visitando en los próximos días. Recordó que como parte de las medidas que ha implementado el instituto para maximizar los derechos político-electorales de la ciudadanía, por primera vez fueron sorteadas mexicanas y mexicanos con doble nacionalidad y naturalizados. Las personas con doble nacionalidad y personas naturalizadas en esta ocasión fueron incluidas dentro del mecanismo de insaculación, arrojando un total de 31.642 personas insaculadas con estas dos condiciones de doble nacionalidad, 21.736, y personas naturalizadas, 9.906.
Este domingo 11 de marzo inició el periodo para la solicitud de registro de candidaturas federales. En el primer día de recepción de documentos, Ricardo Anaya, de la Coalición por México al Frente, integrada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, y Margarita Zavala, como independiente, presentaron sus solicitudes de candidaturas a la presidencia. Al recibir los documentos, el consejero presidente del instituto, Lorenzo Córdoba, señaló que el futuro político del país dependerá de la capacidad de todas y todos de contribuir a la cohesión social y a la construcción de consensos. En ese contexto, dijo que los gobiernos deben permanecer imparciales. De los partidos y candidatos se espera que se apeguen a las normas y cumplan con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Y además, desplegar campañas electorales tan ríspidas como sean necesarias, pero tan sustantivas como sea posible, con propuestas y diagnósticos que atiendan los grandes desafíos que enfrenta nuestro país. Los gobiernos, por su parte, deben cumplir con la prohibición, con respeto a la prohibición constitucional de mantener la imparcialidad política, tanto en su actuación como en el uso de los recursos a su cargo. Deben ser respetuosos de su obligación de no intervenir en la contienda electoral. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, el Consejo General del INE se pronunciará respecto al registro de las candidaturas el 29 de marzo, un día antes del inicio de las campañas. Las solicitudes de registro de candidaturas federales serán recibidas hasta el 18 de marzo. Al presentar los estudios, hallazgos de la investigación diagnóstica sobre violencia política contra las mujeres Morelos 2016 y violencia política contra las mujeres en contenidos mediáticos, el 8 de marzo, en el marco de la conmemoración del INE del Día Internacional de las Mujeres, la consejera electoral Claudia Zavala destacó la relevancia de este tipo de estudios para contribuir a erradicar la violencia política en contra de las mujeres y reiteró el compromiso institucional para atender y combatir los casos que se presenten. Hoy acompañamos desde las instituciones a todas las mujeres y estamos trabajando por esas mujeres que están decidiendo integrarse a la competitividad electoral para alcanzar un cargo de elección popular. Pero también estamos trabajando por quienes ya están ejerciendo un cargo de elección popular. También, como parte de las actividades de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, el INE lanzó una campaña institucional en coordinación con la RUS a favor de la igualdad y ambientes laborales libres de violencia y discriminación. En este marco, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hizo un llamado a quienes integran al instituto para que se sumen a los esfuerzos para lograr la igualdad entre hombres y mujeres sin discriminación. Recordó que del 11 al 18 de marzo, partidos e independientes deberán solicitar el registro de sus candidaturas apegándose al principio de paridad y cumpliendo criterios orientados a promover la participación política de las mujeres. Y por primera vez, la verificación del cumplimiento de estos principios en algunos cargos que hasta ahora no habían sido beneficiados de la aventurosa decisión del legislador constitucional en 2014 de introducir esta condición, la paridad, como una demanda constitucional. Como ustedes saben, a esa demanda que se aplicará por primera vez, por ejemplo, a las candidaturas al Senado de la República, hay que sumarle la serie de acciones afirmativas que determinó el Consejo General del INE y que venturosamente validó, respaldó y reforzó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Luego de que el pasado 7 de marzo la Comisión de Fiscalización del INE aprobara los dictámenes de la fiscalización a los ingresos y gastos de aspirantes independientes a senadurías, preliminarmente, 7 aspirantes están en condiciones de solicitar el registro de su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral, al haber cumplido tanto en materia de fiscalización como con el apoyo ciudadano requerido por la ley. La comisión informó que de los 48 aspirantes registrados, 23 aspirantes fueron omisos en la rendición de cuentas, por lo que no podrán registrar su candidatura, y explicó que de las y los aspirantes que sí presentaron reportes de ingresos y gastos, 7 también cumplieron con el número y el umbral de firmas de apoyo ciudadano. El presidente de la comisión, el consejero Ciro Murayama, señaló que será el Consejo General quien apruebe la fiscalización a aspirantes al Senado y adelantó que la correspondiente a las y los independientes que buscan candidaturas a la presidencia se tiene prevista para el 28 de marzo.
Y sobre la fiscalización del proceso electoral federal 2017-2018, al participar en la 81ª Convención Bancaria organizada por la Asociación de Bancos de México, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó la importancia de que este sector contribuya para que el instituto realice una fiscalización pronta, exhaustiva y profunda de los ingresos y gastos de las campañas, y así blindar al proceso electoral del financiamiento opaco e ilícito. Explicó la necesidad de que la banca proporcione en plazos breves y a través de las instancias hacendarias correspondientes información que permita detectar operaciones de riesgo o la canalización de recursos irregulares. Es vital para el INE que los movimientos financieros que tengan cierto riesgo electoral puedan ser conocidos de forma oportuna por el INE. Me refiero particularmente a las operaciones que realizan entre sí personas físicas o morales con entidades de interés público. Insisto, lo ideal sería llegar al extremo de una semana como medida temporal para que la información que ustedes generan pueda fluir de manera más ágil y el INE pueda asegurar que a la política no llegan recursos públicos desviados a través de empresas fachada o que hay tramas de financiamiento electoral a espaldas de la ley. Al participar en la ceremonia de presentación del programa conmemorativo por los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el México del nuevo siglo no puede entenderse sin el movimiento estudiantil del 68. Agregó que la lucha por las libertades que detonó el movimiento se encauzó hacia la transformación del régimen del partido hegemónico a un sistema democrático que se ha fortalecido mediante sucesivas reformas electorales. Cada reforma trazó su propia ruta de cambio hacia diferentes preocupaciones esenciales de la sociedad y los partidos. Desde la universalización del sufragio y la equidad del voto, pasando por la ciudadanización de la autoridad electoral y de las casillas, el establecimiento de fórmulas para calcular el financiamiento de la política y la definición de un modelo para acceder a la radio y la televisión, arreglos todos ellos acumulativos que permitieron configurar nuevas reglas para la fiscalización de las elecciones con la finalidad de evitar que accedan a los poderes públicos quienes se aparten de las reglas del financiamiento y sean omisos en la rendición de cuentas en torno al dinero utilizado en las contiendas. Dijo que a 50 años, México celebrará la elección más grande de su historia democrática. Y hoy, en cambio, tenemos un país multicolor, cruzado por la pluralidad política. Las elecciones, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ya no son un mero trámite. La competencia electoral es real y se constituye como la ruta privilegiada y pacífica para acceder al poder. La mejor prueba de cómo hemos cambiado está en los últimos 3 años, en los años más recientes. Se trata del periodo, aunque pocos lo subrayan y pocos lo valoran, se trata de los años en los que hemos tenido el mayor número de alternancias por la vía electoral en el ámbito público, en la competencia por el poder público. En otra información, al participar en la 39ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la UNAM, como comentaristas de los ejemplares 38 y 39 de la colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática del INE, las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela llamaron a la ciudadanía a no solo emitir su voto el 1 de julio, sino también a vigilar y exigir rendición de cuentas, pues la democracia se construye desde abajo. Durante su participación con el tema Democracia y Gobiernos Municipales en México, la consejera Claudia Zavala señaló que las autoridades no deben tomar decisiones sin diálogos con la ciudadanía, pues deben entender que son servidoras y servidores públicos y se deben a la comunidad. Por su parte, la consejera Adriana Favela, al comentar el tema Mujeres y Derechos Políticos en México, puntualizó que se deben cambiar las condiciones en las que participan las mujeres en la política, ya que a pesar de los avances aún existe desigualdad. Agregó que la participación de las mujeres en política ha incrementado el número de actos violentos en su contra, que van desde amenazas, agresiones y hasta asesinatos. Advirtió que en las presidencias municipales es donde más violencia se presenta contra las mujeres. Al reunirse con integrantes del Organismo Público Local Electoral y de la Junta Local del INE en Chiapas, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el proceso electoral y los mecanismos de coordinación avanzan adecuadamente en la entidad. Explicó que el INE está listo trabajando desde hace varios meses para organizar la elección más grande y compleja de la historia.
en donde los protagonistas serán las y los ciudadanos quienes decidirán con su voto el futuro político del país. Este lunes el INE realiza el seminario Construcción de la democracia en Internet, libertad de expresión y estereotipos, con el fin de intercambiar mejores prácticas para fortalecer la voz y los derechos político-electorales de las mujeres en Internet y las redes sociales durante el proceso electoral. Pueden seguir la transmisión en vivo de este taller a través del canal oficial del INE en YouTube, INE TV. Más de 40 organizaciones de la sociedad civil del país atenderán la convocatoria para conformar la Red Nacional Ciudadana de Observación Electoral, cuyo objetivo es dar seguimiento y vigilancia a los procesos electorales federal y locales 2018. Las organizaciones participantes se integrarán en capítulos o nodos estatales que colaborarán en conjunto con instituciones y autoridades electorales para promover el respeto a los principios democráticos, además de la detección, denuncia y seguimiento de los delitos electorales e incidentes de violencia política, especialmente contra las mujeres por razón de género. Este lunes se publicará en sitios web y redes sociales de las instituciones convocantes la información sobre las organizaciones de la sociedad civil registradas. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del 19 de febrero del INE, el que prohibió los debates en medios de comunicación entre dos o más candidatos, pues consideró que no debe haber mayor restricción al derecho a la libertad de expresión que las que se encuentran previstas en la ley y las que se han establecido a través de criterios jurisprudenciales. Además, confirmó el dictamen consolidado y la resolución del INE de las irregularidades encontradas en la revisión del informe anual de Morena, correspondiente a 2016, y determinó que a partir de este año, partidos políticos deberán devolver al erario público los remanentes del financiamiento público para actividades ordinarias y específicas que no hayan sido comprobados, utilizados o devengados durante el año. El comisionado del INAI, Óscar Guerra Fort, atestiguó la firma del compromiso de seguimiento a la transparencia electoral entre el órgano garante de transparencia de Jalisco y los partidos políticos de la entidad, con el propósito de garantizar la difusión de información de interés público y útil para la toma de decisiones en estas elecciones. Señaló que el proceso electoral debe ser transparente en cada una de sus etapas para brindar certeza a la ciudadanía de los resultados y destacó la importancia de que el país cuente con buenas prácticas que den acceso a la información y a las y los electores que les permita tomar una decisión informada y razonada. Agregó que los partidos tienen la obligación de ofrecer información de quiénes son las y los candidatos, sus fichas curriculares, sus propuestas de gobierno, las plataformas electorales, las formas de financiamiento público y privado, entre otra información, obligación establecida en la Ley General de Transparencia. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Gobierno del Estado de Tabasco firmaron un programa de trabajo y compromiso por el blindaje electoral que tiene como objetivo establecer, coordinar e instrumentar acciones para desarrollar estrategias de apoyo en materia de capacitación, difusión y divulgación que ayuden a fomentar la participación ciudadana y estimular la cultura de la denuncia con la finalidad de prevenir e inhibir los delitos electorales. Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía, dijo que se trabajará desde la capacitación recíproca y desde mecanismos de interacción. Se formarán mesas de trabajo para generar mapas de riesgo y que las autoridades federales y del Estado generarán las mejores condiciones para que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de alta civilidad democrática. Y para asegurar el correcto uso de recursos públicos y programas sociales, el titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, y el gobernador de Mérida, Yucatán, Rolando Zapata, suscribieron un programa de trabajo para fomentar la participación ciudadana y la denuncia de delitos electorales en la entidad. Díaz Santana enfatizó que la suma de capacidades y recursos de instituciones federales y estatales garantizarán condiciones plenas de legalidad en las elecciones de este año. Es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en Central Electoral para conocer la información más relevante de las actividades del INE. Recuerden entrar a www.centralelectoral.ine.mx y al canal oficial del INE en YouTube, INE TV. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Adriana, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.
Central Electoral.